Hola a toda la gente, bienvenida, bienvenidos al podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitado de hoy es... Andrés Durán, soy artista visual, también soy docente en un par de universidades acá en Santiago de Chile. Vivo y trabajo en Chile. Mil gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros. Es un privilegio para mí. Y quisiera empezar con una pregunta estereotípica que hago a todos los invitados, las invitadas, que es preguntarte sobre lo que está dinamizándote, retardándote, preocupándote, interesándote. ¿Qué pasa con el artista y docente actualmente, por favor? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. eh, y pido disculpas al tiro, estoy con la voz un poco carrasposa. Así que no es que me quiera hacer el más interesante con mi voz, sino que la tengo así de quizás un resfrío. Eh, Bueno, yo creo que hay varias cosas que me están dinamizando y me están preocupando también. Eh, Desde cosas cotidianas como cosas muy tontas, como que me compré hace poco una máquina, una sierra circular para hacer cortes en madera y estoy muy entretenido planificando cosas que hacer con esta máquina. Hasta, hasta quizás también hay ciertas preocupaciones en relación, suponte, a mi obra, relaciones que son constantes y que en estos, no sé, 25 años que llevo haciendo obra, está como siempre presente. Va cambiando quizás el material, va cambiando la forma de mostrarlo, pero hay como un interés que persiste. Y en mi caso yo creo que tiene que ver mucho con el espacio urbano, con la ciudad. Creo que siempre está esa capa presente en cualquiera de los trabajos. Es siempre como el, el elemento que me activa, que me, que me hace a partir de ciertos fenómenos que voy encontrando en la ciudad, me hace como pensar nuevos proyectos. Es una ciudad latinoamericana, hay que, hay que hacer esas diferencias también. Nada, y de las preocupaciones, ayer eh, asumió el nuevo presidente acá en Chile, un presidente de ultraderecha, y bueno, todavía no sabemos qué puede ser, no esperamos nada bueno, mucho menos en el mundo de la cultura, pero porque son extremadamente conservadores, muy religiosos también. eh, Entonces, claro, para ellos la cultura son las tradiciones. eh, entonces el arte contemporáneo no lo entienden, no lo quieren entender y para ellos no sirve, es un gasto innecesario. Pero nada, ni siquiera he querido ver nada del cambio de mando porque me deprime y me distrae también de algunas cosas. Muchas veces cuando hay una crisis política, ¿no? Paradójicamente, puede estimular arte, puede estimular a los artistas, aunque tengan menos libertad en términos económicos o en términos de expresión, ¿no? Y en tu experiencia a través de las décadas haciendo el arte, ¿hay una relación entre tu práctica y la situación socioeconómica política, más conservador, más liberal, más abierto? No sé de qué, ¿me entiendes? Sí, sí, yo creo que eso es algo que pasa si uno ve particularmente en Chile artistas que hicieron su obra o parte importante de su obra en dictadura. Hay una carga también ahí fuerte de esas restricciones que había en el entorno. Eh, Como que sí, agarran un poder eh, importante. En mi caso, yo empecé a hacer obra
en democracia. O sea, yo nací en dictadura, pero empecé a hacer obra en democracia. Entonces, si bien no está presente esa parte, sí es presente como lo que te decía. Por ejemplo, el espacio público, yo siento que ahí hay algo que, que quizás particularmente en Chile se da, que es como eh, el, nosotros no somos capaces de sentir que el espacio público es nuestro. Eh, por ejemplo, en dictadura se sentía que el espacio público era un lugar en el cual pudiera pasar cualquier cosa, alguien podía desaparecer y nunca más saber nada de él. Entonces había una sensación de que el espacio público era un lugar peligroso, de temor, donde pudiera pasar cualquier cosa. Eso se metió en la conciencia de los ciudadanos, entonces la gente lo único que quería era llegar a sus casas, porque su casa era el lugar seguro. Eh, yo tengo la teoría de que es por eso que a la gente le gusta tanto el metro en Santiago, porque les permite meterse bajo tierra, recorrer una gran distancia y salir cerca de sus casas y evitar mirar el espacio público, estar en contacto con él. Yo creo que después llegó la democracia y esto sigue. O sea, hubo un temor siempre con el espacio público, con juntarse en el espacio público. Y no, bueno, quizás lo sabes, pero en 2019 vino todo este estallido social en Santiago, donde mucha gente salió a las calles a exigir derechos sociales y, y empezó a pasar ese fenómeno de que la gente empezó a salir a la calle y empezó a decir, oye, este espacio es de nosotros. Ujú. Incluso hubo algo muy fuerte con los monumentos. La gente empezó a decir, nadie decidió por qué esta persona está acá representada. Las élites decidieron eso. Nosotros ni siquiera sabemos quién es la persona que está ahí. Muchos monumentos se destruyeron. Entonces hubo una sensación de volver de apropiarse nuevamente de la ciudad. Eh, Esto fue el 2019. Comienzos del 2020 viene la pandemia y a nosotros nos vuelve a tirar a las casas. Y perdemos ese... En Chile fue particularmente estricto todo el periodo de pandemia, entonces la gente quedó mucho tiempo aislada en las casas. Y hoy en día está el discurso de la delincuencia y la violencia, y la gente sigue pensando de que el espacio público es lo peor que puede haber. Eh, bueno, a mi juicio, para mí es un lugar increíble. Eh, si bien en Latinoamérica en general el espacio público tiene una cierta violencia, hay que estar atento, pero bueno, eso es parte de vivir en el espacio, en la ciudad y en todos los lugares nos puede pasar. Cosa interesante para mí, Andrés, es que ahora es un año viviendo en Guadalajara. Sí, Y, y por la primera vez en mi vida tengo la experiencia que es lamentablemente normal para mujeres. No se puede caminar en la noche. Como hombre alto, no a tu altura, pero alto en contexto mexicano, y güero, no es seguro para nadie. No puedo tomar el transporte público, en serio. pues seguro. Y después de asesinar al Mencho, ¿no? Hace 3 semanas, hay tiroteos en la calle, hay fuegos, y fue un poco como COVID por 5 días, todo en lockdown. Y es interesante para mí, he experimentado algunas cosas así, pero no cuando yo estaba viviendo en un espacio
y vivía en la Ciudad de México durante las primeras 2 olas de COVID y no fue obligatorio pasar tiempo en casa. Tuvimos la libertad de caminar, de correr, de tomar la bici, de no sé de qué, todo el tiempo, solo que las instituciones privadas y públicas, la mayoría eran cerradas, y los colegios, universidades, etc. Pero por la primera vez aquí es así. Y personas quienes son tapatías, ¿no? ¿No? Residentes a través de la vida aquí en Guadalajara, tienen temores. No van a Mm, salir en la noche para nada y estamos esperando la próxima violencia. Y por supuesto, esta ciudad es realmente el centro de los narcos, del sí, control narco, y está controlando Colombia también desde acá. Pero por supuesto, cuando no hay problemas con la hegemonía de las carteles, más o menos en las ciudades está más o menos seguro, porque viven en las mismas torres, etcétera. mm, Pero la violencia rural o en los pueblitos, totalmente increíble por los narcos, desaparecidos, etcétera, 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 etcétera. Pero México está muy orgulloso que no fue dictadura en ningún momento, como Colombia, en contraste con Brasil, Chile, Argentina, etcétera. Tú naciste al momento casi de cuando empezó la dictadura. Si puedo regresar a tu juventud por un momento, ¿cómo fue la experiencia en la primaria durante la dictadura en contraste con mm, medio de 80 y los 90, ¿no? Con la democratización de la ciudad y esta capacidad que mencionaste de reutilizar el espacio público. ujú. Bueno, en mi caso, claro, yo nací el 74, el golpe de Estado fue el 73, y yo viví gran parte de mi infancia y adolescencia en una comuna de Santiago que en ese momento era una comuna periférica, que se llama La Florida. Eh, es decir, no era una comuna que estuviera en el centro de Santiago, ni tampoco una comuna tan acomodada. Era una comuna que, La Florida, era una comuna que era como para profesionales jóvenes que empezaban a tener su familia e iban allá. Ujú. Eh, y era bien interesante porque habían conjuntos de casa o edificios recién hechos, hechos hace muy poco, y convivía con un espacio todavía semi-rural. Todavía no estaba todo con autopistas o con malls, sino que todavía tenía una cosa un poquito rural. Y todavía había mucha vida de barrio. O sea, muchos de mis amigos eran del barrio y caminábamos muchos trayectos muy largos para llegar a distintos lugares. Entonces, perdón, me suena acá una cosa. Para mí esa experiencia fue fundamental. O sea, yo ahora veo a mis sobrinos que viven en una comuna más central eh, y no tienen esa vida de barrio. Tienen amistades en el colegio, pero no hay una cosa fuerte de barrio y también de habitar un poco esta ciudad, moverse. Eh, en relación al colegio o a la educación primaria, mira, nunca tuve tan buena relación con toda esa etapa escolar. No me iba, fui lo justo y necesario. No me gustaba mucho el tipo de educación, eh, pero sí, esta es una anécdota, pero mis padres en esta comuna que yo les digo, te digo, La Florida, ellos eran profesionales jóvenes y junto a un grupo de amigos hacen también, crean un colegio. Y
Entonces se podía hacer esas dinámicas, un poco en paralelo a todo el sistema educacional normal. Esto era parte del sistema educacional, pero en los cursos en los que yo estaba habían 10 personas, 10 estudiantes, que es una cosa increíble. Y en general eran como amigos de mis padres o un grupo un poquito mayor, pero eran grupos muy pequeños. Llegó un momento en que me tuve que cambiar ya a un colegio más grande, donde hay 35 estudiantes o 40, y para mí fue, no sé, no lo podía creer en cuanto a la cantidad de personas y la cantidad de reglas, y había una cosa mucho más autoritaria, mucho más violenta también. Entonces para mí fue un pequeño trauma ese cambio. Eh, Pasé de una zona de confort, de protección, a esta otra estructura que ahí como que yo creo que hubo un quiebre entre lo que yo sentía y la educación antes de la universidad. Luego en la universidad fue distinto. Yo estudié en una universidad, primero estudié arquitectura, también por eso hay una cierta mirada en relación a la ciudad, y luego estudié en una universidad que ya no existe, que se llamó Arcis, y era una belleza de universidad. Ahí entendí realmente lo que es la universidad en el sentido de que te muestra un abanico amplio de personas que llegan de distintos lugares. eh, Había carreras de arte, danza, teatro, sociología, todo en un mismo espacio, Qué todo rico. entrecruzado. Una joya de universidad, pero por el mismo sistema de negocios de las universidades no, no logró seguir. Pero salieron buenos artistas también de esa universidad. Y es interesante que creciste en un sector semi-rural, pero que tu obra artística es muy urbana. Sí, Yo soy muy urbano personalmente, ¿no? No estoy, estoy muy cómodo a la playa, ¿no? Y todo eso, ¿no? Nadando, corriendo, bla, bla, bla. Pero en pueblitos para visitar y nada más para mí. Pero es interesante este binarismo, esta binaria, ciudad, vida rural. Claro que en muchas partes de las Américas, en Canadá, en los Estados Unidos, en México, etcétera, la idea es que la persona nacional real, auténtica, es pionero, tal tal vez indígena, campesino, etcétera, y que la persona de la ciudad no es auténtica o al menos no es realmente del país, de la tierra. mm. Se puede encontrar estos estereotipos en arte, en historia, etcétera. ¿Qué opinas de este tipo de binarismo y aplica para ti en Chile en la esfera cultural? Eh, sí, bueno, no sé si entendí también la pregunta, pero creo que sí, creo que quizás últimamente hay ciertas restricciones en cuanto a lo que uno puede hablar o no. Lo pienso también porque, claro, si quizás tú eres de una zona o de la ciudad, hay gente que dice tú no puedes hablar de otra zona que no sea la tuya. Hasta cierto punto creo que sí, puede estar bien, pero también creo que uno es una persona que puede también acceder a, a distintas dimensiones y lecturas de los lugares. Por supuesto que no estando, no sé, 2 días, uno no va a entender la estructura que me pasa mucho. De repente hay veces que hay residencias de arte en las cuales van una semana
y ya están haciendo obras sobre extractivismo y sobre problemas locales con una semana estando allá. Para mí eso es un poco ofensivo también. Es como que viene esta persona de la ciudad o de algún otro lugar a decir cuál es el problema local. Eso no lo comparto, la verdad. Eh, pero sí creo que uno, dedicándole el tiempo, puede llegar a una cierta dimensión interesante. Eh, También no necesariamente tiene que ser tan ir a decir los problemas o los conflictos de ese lugar, sino que también uno puede tener una relación quizás más poética con los espacios. Eh, y, y eso, en mi caso sí, la Florida era, yo digo semi-rural, pero era como semi-rural ya media citadina, era una mezcla. O sea, todavía habían espacios entre medio que acá les dicen unos... hay una palabra en Chile que es como un peladero, donde es como un terreno vacío, con algo de vegetación, como que no han construido nada, pero es un terreno todavía no diría natural, pero no sé, estaba ahí como vacío, que gente le tiene miedo, pero para nosotros chicos ese era nuestro lugar donde jugábamos también. Ajá. Entonces hay esas relaciones bonitas que se establecen con ese tipo de lugares. Y sí, eso. Y en Ujú. términos de la herencia artística chilena, la historia, ¿hay elementos tradicionales más rurales contra, ¿no?, prácticas más contemporáneas de la ciudad o algo así? En relación a arte, eh, históricamente creo que no tanto. Creo que en Chile el último tiempo se ha generado una... Bueno, hay que explicar que Chile eh, está súper dividido, o sea, casi toda la parte cultural por mucho tiempo ha funcionado en Santiago. Hacia el sur está Concepción, que también tiene una escena bastante interesante. Valparaíso también tiene algo, pero muchas veces están conectadas con Santiago. Eh, Cuesta encontrar como, o sea, son pocos los focos en los cuales hay una escena de arte más importante. Y bueno, en los últimos tiempos se ha potenciado mucho la relación bueno, con el paisaje, pero también como con zonas un poco más que no han sido trabajadas desde el arte contemporáneo. Entonces hay residencias en lugares mucho más aislados. Eso ya es una dinámica que se está haciendo. Y en ese sentido está saliendo harto trabajo también que tiene que ver con estos otros paisajes, eh, también con ciertas prácticas que se realizan en el campo, eh, y eso se está combinando con arte contemporáneo, lo cual está interesante. Incluso hay residencias en la Antártida, o en zonas de Tierra del Fuego. En el desierto también se genera una especie de bienal, que invitan también a residencias, que se llama Saco. Entonces, sí, están pasando cosas afuera, fuera de Santiago, lo cual empieza a activar el, el- el espectro como de paisaje. Quizás si uno busca como cosas históricas, muchas veces tienen que ver más con el desierto que con la parte más del sur, eh, lo cual es interesante. Han habido como más experiencias quizás históricas, me refiero, como al paisaje más ligado al norte de Chile, que es el desierto, más que a la parte más del sur, más de bosque, más Mm, de vegetación. ujú.
Pero no hay como gracias, hola, ¿qué tal? Cuando quieres no, la propina, la cuenta, por favor. Perdóname, maestro, estoy en negociaciones aquí. Pero no hay la figura romántica del salvaje excelente como el campesino en México, en el arte chileno. No hay este tipo de romanticismo de este tipo de personaje. Sí, bueno, yo creo que quizás se pudiera ver, eh, pienso como en ciertos personajes populares que son los que vienen del campo y llegan a la ciudad y que todavía mantienen una condición un poco salvaje, pero que llegan a la ciudad y empiezan a tomar también toda la parte cultural de la ciudad, pero con una especie de viveza de, del campo. Históricamente hay ese tipo de personajes que se vio también en ciertas como historietas, se vio representado. Hay uno que se llama Verdejo, que tiene como esas características. Incluso uno, es interesante porque uno se fija en el dibujo inicial eh, y es mucho más salvaje su, su fisonomía y a medida que va pasando los años, porque son historietas que tienen una relación política también, entonces va siendo dura muchos años. eh, Sus rasgos se van suavizando y se va quizás, eh, no sé, se va modificando. Es súper interesante esa transformación visual que tiene. Sí, Y mira, Andrés, después de pedir una historia auténtica, sí, quisiera preguntarte sobre una obra tuya reciente, o sea, falso histórico, sí, al revés. ¿Y sí. podrías explicar un poco a nosotras y nosotros sobre falso histórico, por favor? Y después tengo más interrogación sobre tu obra, ¿vale? Perfecto. Bueno, Falso Histórico es una obra que se expuso en un museo en Santiago que se llama Museo de Artes Visuales, MAVI. Sí, es un museo que está ahí en un barrio importante, en Las Tarrias, y el trabajo es esencialmente experimental. Empecé a trabajar con cierto tipo de esculturas de yeso, eh, como que muestran todos estos cánones como europeos de la escultura, pero son reproducciones baratas. Son la Venus, el David, la Pietà, pero los compraba en estas tiendas de yesos. Eh, También hay otras figuras populares también. Hay, bueno, una gama distinta de, de figuras. Y lo que empecé a hacer es algo que me fijé en el espacio público, a propósito de que siempre la relación va con el espacio público. Me empecé a fijar en que hay varias esculturas que cuando tienen algún tipo de deterioro, oxidación, en vez de repararlas, la gente de la municipalidad las pinta con un color verde particular que es como un color que imitara un poco el bronce, pero la pintan y al año siguiente la vuelven a pintar y yo empecé a fantasear y me imaginaba qué pasaría con estas esculturas en 150 años, con todas las capas de pintura, en qué monstruos se van a convertir. Y a partir de eso, lo que empecé a hacer fue estas piezas escultóricas pequeñas, las empecé a pintar. Diariamente le daba 2 o 3 capas de pintura y después de 2 o 3 meses había perdido completamente su fisonomía, ya no se reconocía
el personaje, y se había convertido casi en una especie como de figura, como una roca un poco, y tomé la decisión de llevarla a un laboratorio clínico y decirles que tengo estas piezas patrimoniales y me gustaría hacerle un análisis de rayos X. Esto lo hice con dos o tres al comienzo, dos o tres figuras, y para mi sorpresa apareció algo en esa imagen. Apareció la figura inicial, todo muy como fantasmagórico, y apareció también las distintas capas que yo le fui agregando a la escultura. Para mí eso fue alucinante. Yo esperaba también que quizás no salía nada, no sabía lo que iba a pasar. Entonces estuve 3 meses probando algo que no sabía que iba a hacer. Y a partir de eso empecé ya a ampliarme con un número mayor de figuras. Finalmente fueron 70. Y en la exposición convivían las 72 piezas como unas especies de roca y todas las radiografías, los rayos X de esas figuras. Había algo muy interesante también en la idea de que la acción, bueno, primero me interesaba que hoy en día todo el mundo ve una cantidad de imágenes gigante diariamente. Pudiéramos decir que somos expertos en mirar imágenes, pero en las radiografías todavía requiere de una persona que tiene un análisis de la imagen distinto, una expertise distinta. O sea, uno puede ver una fractura cuando los huesos están separados, pero hay una persona que es un traumatólogo que es capaz de leer ciertas cosas que uno no ve. Eso para mí era interesante en relación a la imagen. Y lo otro es que estas personas que están acostumbradas a leer las radiografías, la acción de leer la imagen se denomina interpretación de densidades radiológicas. Me encantó que fuera un concepto médico y que estuviera presente la palabra interpretación. Es decir, no es algo seguro, sino que va a depender de lo que está viendo la persona. Hay una interpretación. Y eso me gustó mucho porque las imágenes tienen una cierta ambigüedad. No es seguro lo que se está viendo. Entonces a mí me interesaba también dejar en manifiesto también esa interpretación. Eh, Eso, bueno, si alguien que nos escucha quiere mirar las imágenes, le recomiendo que las vean en mi página web que es andresduran.cl. Sí, voy a escribir una nota pequeña sobre la dirección de nuestra conversación e incluir, ¿no? Y Sí, la dirección de tu página web, que es una página excelente. Un elemento clave en tu práctica es mezclar medios, sí. mezclar los medios. ¿Puedes explicar el valor de hacerlo, el punto de mezclar medios? Sí, para mí, bueno, mezclar los medios yo creo que es importante en varios niveles. Eh, Primero porque estoy tratando siempre como de ir cambiando los trabajos. Eh, no me interesa tanto lograr una cosa y repetirla durante muchísimo tiempo. Me gusta ese desafío de, de tratar de ver qué es lo que necesita la imagen que estoy trabajando. Eh, Me gusta también el aprender un medio nuevo. Entonces, por ejemplo, lo que te comentaba de los rayos X, hay toda una ingeniería detrás de trabajar ese tipo de imágenes que para mí requería
desde elementos técnicos, por ejemplo, terminé comprándome una impresora para radiografías específicas. Solamente imprime radiografías porque el negro que da el material es muy específico. Y nada, por ejemplo, este tipo de impresoras funcionan con placas sensibles a la luz. Entonces se meten en esta máquina y no se utiliza una tinta, sino que solamente quema. Entonces, para mí, todo ese tipo de detalles y de búsquedas y de investigaciones, para mí son súper interesantes, porque creo también mucho en esto de la práctica y de cómo en la práctica se va generando un conocimiento también. Eh, y me entretiene, además. Y una de tus obras muy famosas internacionalmente es la idea de monumento hereditario, ¿no? Sí, Y para mí, sobre todo en Avenue of the Americas, que para neoyorquinos siempre es Sixth Avenue, pero bueno, ¿no? sí. Em, ¿Puedes compartir con nosotras y nosotros, por favor, Andrés, un poco sobre este proyecto? Porque me fascinó. Sí. Sí, bueno, el proyecto se llama, como tú dices, Monumento Editado. El proyecto nació en 2014, fue la primera vez que se expuso en una galería en Santiago que se llama Gabriela Mistral, y es una galería que está situada en el centro de Santiago. La invitación para la convocatoria era hacer un trabajo site specific, y yo venía ya haciendo algunas pruebas con ciertas esculturas. em, y empecé a trabajar con las esculturas que estaban alrededor de la galería, en las cercanías, que son esculturas de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, donde están los héroes, los próceres, todos muy masculinos, en poses muy heroicas, vestidos como europeos. eh, y nada, lo que empecé a hacer, yo trabajo también mucho desde la ficción, generar esa duda en el espectador. ¿Esto qué es? ¿Es real? ¿No es real? Eh, entonces y también para eso trabajo mucho con software de modelado 3D, que me permiten crear unas ciertas ficciones muy realistas, verosímiles. Y lo que empecé a hacer fue a tomar sacarle fotos a estos monumentos y empezar a construir digitalmente una extensión del pedestal, del plinto, y empezar a cubrir estos personajes. Me interesaba dejar ciertas partes fuera, algún brazo, las piernas, eh, pero que ya no hubiera una relación con el personaje específico, sino que más bien como con esta continuación del pedestal. Eh, Perdón. Y nada, me gustaba mucho que dentro de la galería estuviera la ficción y afuera de la galería estuviera el real. En ese momento hay que decir, año 2014, la relación con los monumentos en Santiago, por lo menos, era una relación como si fueran monumentos invisibles. Es decir, nadie sabía muy bien quién era este personaje, ni por qué estaba ahí. Uno pasaba, quizás algún turista se fijaba más, pero la verdad es que uno no lo veía. Entonces, bueno, estudié mucho de los personajes y empecé a armar estas ficciones. El proyecto funcionó y decidí ampliar este proyecto a distintos monumentos en Chile, en Perú, Bolivia y Argentina, que son los tres países fronterizos con Chile. Se me abrió un abanico súper interesante porque eh, me empecé a dar cuenta que hay muchos monumentos, o claro, monumentos de estos héroes que son comunes,
no sé, Simón Bolívar, San Martín, están en todos estos países. Al mismo tiempo hay otros monumentos que se enfrentan, producto de ciertas guerras que hemos tenido, antiguas, pero también había una cierta cercanía en el espacio público y de la relación con estos monumentos. Muchas veces estos monumentos son pensados también para generar una cierta identidad nacional, para diferenciarnos del país vecino, pero al mismo tiempo son bastante similares. O sea, todos ellos mandaron a hacer los monumentos a Europa y allá armaron también unas ficciones. Eh, pues les mandaban alguna foto, o sea, alguna pintura, imagen de alguna pintura, un dibujo, y a partir de eso armaban un señor ahí con una pose heroica. Eh, bueno, y el proyecto tiene ese lado como fotográfico, o el resultado es más fotográfico, pero también hice algunas partes que son en video, eh, y otras piezas también medias escultóricas. Y lo que tú mencionas, lo de eh, Avenida Las Américas, eso fue porque hice una residencia en el ISCP en Nueva York, en Brooklyn, y era una residencia que me gané acá en Chile, y era una residencia de 4 meses que terminaba en una exposición. Entonces estaba la posibilidad de hacer un proyecto nuevo y mostrarlo. Y un poco quizás también por lo que hablamos, yo había ido una vez a Nueva York una semana, pero tampoco sentía que fuera un lugar en el cual yo pudiera llegar y hacer un proyecto en relación al espacio público. Entonces lo que decidí fue tomar este proyecto que yo ya venía trabajando, ya lo había expuesto incluso, y tomé ciertos monumentos relacionados con América Latina. Entonces, en la Sexta Avenida, o la Avenida de las Américas, que también se llama, justo cuando uno llega a Central Park, hay una escultura de San Martín, una de Simón Bolívar, esculturas ecuestres, y una de Martí, y luego hay un par otras de esculturas más pequeñas. Pero fue también mi forma de trabajar con algo que yo sentía también propio, que era como estos personajes latinoamericanos, pero que los llevaron allá. Eh, una cosa interesante de ese proyecto es que yo le di un cierre a ese trabajo el año 2019, con una exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago. Y la exposición duró 3 meses y cerró en septiembre del año 2019. Y al mes siguiente viene el estallido social y muchas esculturas se destruyeron, o sea, las destruyeron, las vandalizaron algunas. De hecho, muchas de las esculturas que yo tengo en imágenes ya no existen, y lo cual también hay una dimensión interesante, como imágenes de archivo, de cosas que ya no están, pero desde la ficción. Para mí también hay algo ahí que puede funcionar. Fue interesante también porque yo partí de la base que eran monumentos invisibles, y cuando viene el estallido social, todo el mundo se empezó a preguntar por qué está ese señor ahí, eh, lo cual estuvo increíble, y el trabajo yo creo que pudo dar un giro y tener una nueva lectura. Muy importante, sobre todo porque también está en la época de muchos conflictos sobre estatuaria histórica tradicional de Sí, Cristóbal Colón, ¿no? Por ejemplo, sin cabeza, ¿no? En muchas ciudades en las Américas, protestas en favor de Cristóbal Colón en Barcelona por españoles ultraderechistas diciendo Heil Hitler,
y vive Franco en favor de la estatua, pero tampoco, o también, perdón, contra Winston Churchill, ¿no? En Gran Bretaña, contra personas involucradas en la esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido una coyuntura importante en los Estados Unidos, sobre todo en favor de los afroamericanos y sus luchas, ¿no? Contra la estatuaria increíble, sobre todo en el sur del país, ¿no? En favor de esta historia tan mala. Entonces, tu tipo de intervención para mí es política, pero es creativa al mismo Mm. tiempo y me gusta. Y tengo una pregunta más para ti, si puedo. Y después de tu respuesta, quisiera abrir a ti la oportunidad de añadir lo que quisieras. Y podrías añadir algo con referencia a terreno que ya hemos discutido o en una dirección 100% nueva. ¿Está bien como una manera de concluir la conversación? Sí, perfecto. Entonces, mencionaste en tu respuesta anterior la palabra heroica. Y para mí, si tu obra sobre monumento o obras es un comentario sobre la memoria popular pública del pasado, heroica es una instalación de video, se dice, ¿no? Sí, sí, Y para mí es un comentario político-económico sobre sí. el presente en el contexto de un pasado que ya está presente en su Mm. arquitectura. ¿Puedes explicar un poco sobre heroica y explicar por qué mi interpretación es totalmente loca? No, no, no es tan loca. Yo creo que es bien acertada. Heroica es una video instalación en la cual yo instalé una pequeña escultura de una escultura ecuestre, muy en la pose muy heroica. La cabeza de este personaje es una especie de obelisco, que era algo que yo también venía trabajando en otras piezas más escultóricas, un poco también por esta cosa muy masculina de todos estos monumentos. Eh, y esta escultura la instalé en lugares muy altos e inaccesibles de arquitectura patrimonial industrial en Santiago y también fuera de Santiago tengo uno. Eh, el trabajo básicamente es un zoom out desde la escultura, un detalle de la escultura, y poco a poco se va alejando y va apareciendo el edificio, va apareciendo el entorno. Eh, para mí lo interesante de ese tipo de construcciones es que hablan de en general son construcciones que están abandonadas o que han cambiado también su uso, pero en general están como un poco abandonadas. Y son edificios que hablan de un sistema económico anterior, donde había también, además de la industria, había casas para los trabajadores, había sistemas que apoyaban a los trabajadores, colegios, había toda una red de apoyo y eso ya no existe. Y quedan estos edificios, algunas chimeneas un poco abandonadas, en sectores también de la ciudad que también están un poco más alejadas, algunas, por ejemplo, cerca de las líneas del tren, que hoy en día ya no tiene la importancia que tuvo en ese momento. Eh, y esto también, de alguna manera, este proyecto nace también de la observación en la ciudad, porque me gusta mucho, siempre me fijo en los edificios cuando hacen estos tags, estas firmas, y siempre pienso cómo llegó esa persona ahí. Se colgó o subió por acá y trato de armar mentalmente el recorrido de esta persona que llegó a este lugar.
Eh, quiero, quiero también que en el trabajo aparezca eso. Es decir, uno ve el video y se pregunta cómo llegó a instalar esa escultura en ese lugar. En general no cuento cómo lo hago porque me gusta como esa ambigüedad. Ujú. Y Eh, para terminar esta conversación tan rica desde mi perspectiva, quisiera, Andrés Durán, invitarte de añadir algo. Y como digo, puede ser totalmente nuevo o puede ser algo conectado con el terreno anterior. sí, a ver, quizás podría agregar algo que me gusta decir sobre lo de los monumentos y que a mi juicio la ciudad es, eh, a propósito de que el día justo antes del cambio de mando, volvieron a instalar la escultura de Baquedano en la Plaza Italia. Para quien no sepa, eh, la Plaza Italia es un punto en el cual cuando Chile gana un partido de fútbol, la gente va a celebrar ese lugar. Es un lugar de celebración, pero también es un lugar de protestas. Es un lugar que, que durante el estallido social estuvo muy eh, graficado por fotos de gente que iba a protestar y además hay un monumento ecuestre de Baquedano en el cual fue intervenido cada muchísimas veces, cada 2 días tenía cosas distintas encima. Era súper interesante el fenómeno que se dio ahí. Y en un momento decidieron sacar el monumento para restaurarlo. Y quedó el plinto vacío, lo cual también era muy interesante saber qué se iba a poner ahí. Si iba a cambiar o iba a ser una especie de proyecto así como el cuarto plinto de Tafal, Tafal, Trafalgar Square, perdón. Eh, Era como esa duda, ¿qué se hace con este plinto vacío? Y hace justo un día antes del cambio de mando, en la noche, vuelven a instalar el monumento. A mi juicio, un símbolo un poco violento de decir, ok, esto, todas estas protestas y todo lo que pasó, se hace un borrón y volvemos a lo que estábamos antes. Seguimos como estábamos antes. Eh, entonces, a partir de eso también es mi reflexión sobre los monumentos y, y sobre pensar que no es casual que los monumentos de militares estén en los lugares más importantes de la ciudad. No es casualidad que los monumentos a intelectuales estén, sean monumentos más pequeños y estén al lado de alguna biblioteca o de una universidad y que su pose sea una pose pasiva, sentados con algunos libros alrededor. Bueno, y no es casual tampoco que no existan casi mujeres representadas en el espacio público, o si son representadas son solamente alegorías. Eh, entonces, bueno, hay claramente una intención y nada, las ciudades yo creo que están vivas, es decir, es posible que en algún momento cierto monumento ya no represente lo que quería inicialmente y es posible moverlo también, como que no hay ningún problema con eso. Eso, quería aprovechar también de agradecerte. Me ha encantado mucho el formato y nada, la conversación contigo. Nada, espero que nos veamos pronto en persona. Exactamente, me encantaría. Ha sido un placer total, 100% comunicar otra vez contigo. Tu arte es espectacular, ¿no? Y siempre cuando estoy encontrando esa obra, estoy pensando en una manera nueva. Mil gracias por tu generosidad
en general de tu arte y también de esta conversación. Un abrazo grande.